Hola a todos que siguen los estudios de los arcanos del tarot egipcio. En el día de hoy hablaremos sobre el arcano 7. Como de costumbre, para empezar, la versión antigua del tarot Kier. En esa versión podemos ver a la izquierda que esta lámina está relacionada con Netzah, el cuerpo mental. También está escrito guerra, luchas. A la derecha, la descripción de la séptima letra del alfabeto hebreo, que es Zayin, que está relacionada con la expiación. También dice dolor, amarguras. Vamos ahora a empezar a profundizar el significado de esta carta 7 del Sacratísimo Tarot Egipcio de Hermes Trismegisto. Como veremos, hay varios símbolos que ya estudiamos en otros arcanos, pero vamos a repetir el significado para que poco a poco sepamos lo que es. Ese es el objetivo de los símbolos, nos transmitir mensajes, y esto puede incluso nos ayudar en los sueños. Veamos. La parte central de la carta vemos un guerrero en el carro de guerra tirado por dos esfinges, una de color blanco y una negra, blandiendo el cetro de poder y la espada flamígera y vestiendo su malla de guerra entre cuatro pilares, y sobre su cabeza el disco alado de Ra, el íntimo. Un antiguo ritual gnóstico dice la letra: debemos aprender a operar por la acción del báculo y de la espada. El guerrero debe aprender a utilizarlos y así logrará la victoria. ¿Pero qué significa eso? El báculo representa la fuerza fálica y significa que el iniciado ha conjurado el mundo inferior a través de la alquimia. También representa el dominio de la naturaleza. Ya la espada representa la voluntad que se requiere para dar muerte al yo psicológico, y también es una alusión a la fuerza fálica, al trabajo con la alquimia. También vemos al guerrero vistiendo una malla de guerra, que demuestra que el iniciado ha enfrentado muchas batallas en su camino interior y ha logrado la victoria sobre el ego. Vemos también brazaletes de poder, que son facultades psíquicas y poderes adquiridos, y aquí ya aparece también la barba postiza de Osiris, que representa la barba del anciano de los días, una alusión a la autoridad y la divinidad y el poder del verbo. Y utiliza aún la corona Teser, símbolo del hombre autorrealizado y también del dominio de las pasiones. Observen también su carro de guerra con cuatro pilares. Este es el carro de Merkabah de los hebreos, símbolo de los cuatro cuerpos existenciales del ser ya creados. Simboliza también los cuatro pilares del conocimiento: ciencia, filosofía, arte y mística, así como el dominio sobre los cuatro elementos de la naturaleza. Casi en el cielo de la carta encontramos el disco solar alado, que representa la suprema deidad egipcia, que era Amon-Ra. Ese es el sol del espíritu que se eleva en el horizonte para saludar y guiar el iniciado. Ya hablaremos un poco más sobre eso adelante. En las aguas de vida vemos las dos esfinges, la blanca y la negra, que representan respectivamente la sabiduría del bien para nos mover en los mundos superiores y la sabiduría del mal para no caer en él, en especial sexualmente. También representan a las fuerzas masculino-femeninas que han hecho posible la construcción del carro de guerra. La letra hebrea es Zayin y quiere decir zeta. El vocablo significa manar, emanar, difusión luminosa e incandescente. Representa el principio de causa final y la luz astral. Y también despierta en el ser humano la aptitud del ejercicio de las 7 virtudes.
Pero en la versión antigua de Kier también viene junto a esa letra la palabra expiación. Es que el trabajo con el cuerpo mental, que es dominar la mente, requiere mucho dolor, amargura y también expiación, purificación. En ese arcano tenemos Piscis y Neptuno, y obviamente ambos están relacionados. Y los dos tienen que ver con las aguas, el mercurio, que si sabiamente trabajado y transmutado, a la larga podremos crear el carro de Merkabah para que el ser pueda se manifestar en nosotros. Como ya comentamos, en el cielo de la carta al centro vemos un disco alado solar, símbolo de Amon-Ra. Esta es una alusión al sol de la medianoche que podemos ver en algún sueño o experiencia interna. Si se eleva hasta arriba, representa triunfos internos que hemos logrado. Ya si está eclipsado por las nubes, es que estamos marchando mal psicológicamente. Y si se mete en el mar, allá en el horizonte, es una invitación para trabajar con la alquimia. El signáculum de esta carta es el espíritu olímpico Betor, relacionado con Júpiter. Representa la voluntad del Padre siendo realizada en todos los mundos, como en el Padre Nuestro, así en los cielos como en la tierra. Es también una alusión a los universos paralelos que se penetran y compenetran sin confundirse. En el fonograma egipcio a la izquierda vemos la golondrina que simboliza la herencia, en el sentido de la reconquista de nuestra herencia perdida, nuestra herencia secreta, nuestra herencia de la luz. El fonograma místico a la derecha a la vez representa el símbolo eterno de la Divina Madre Kundalini y las aguas primordiales y genesíacas del primer instante. También el vientre o caos donde se gestan los mundos. Y en realidad, en esta carta, los tres fonogramas representan a las tres fuerzas primarias de la creación. Adentremos ahora en el significado esotérico de este arcano. Esta carta representa primeramente la ley del 7 en la creación. Si el 3 crea, el 7 organiza. De ahí tenemos 7 notas musicales, las 7 dimensiones de acuerdo con el árbol sefirótico, los 7 cuerpos, los 7 grados de poder del fuego, etc. Y es también el símbolo del carro de Merkabah, símbolo de la creación de los 7 cuerpos solares o vehículos que el íntimo necesita para se manifestar aquí en el mundo físico. Nuevamente aquí el 7, pues son 7 serpientes de fuego que debemos levantar para construir esas estructuras anímicas. Es solamente a través de la alquimia que seremos capaces de crearlas para que nuestro íntimo pueda se manifestar en toda su plenitud. Y el maestro Samael comenta que todo aquel que trabaje con el arcano AZF recibe la espada flamígera que corresponde al arcano 7. Desde otro aspecto, el 7 es luchas, batallas, dificultades, mas vence siempre a pesar de las luchas, según el maestro Samael también. Y el maestro también comenta que debemos transmutar los 7 vicios en las 7 virtudes, que son las siguientes: el orgullo solar en fe, en humildad, la avaricia lunar en altruismo, la lujuria venusiana en castidad, la cólera marciana en amor, la pereza mercuriana en diligencia, la glotonería saturnina en templanza y la envidia jupiteriana en alegría por el bien ajeno. En relación a la cábala hebraica, en el arcano 7 tenemos Netzah, el cuerpo mental. Nos acordemos del maestro Samael cuando decía: el cuerpo mental es el burro en que debemos montar para entrar en la Jerusalén celestial. El maestro también comenta
que o processo do razonamento divorcia a mente do íntimo e esse tipo de mente cai no abismo e na magia negra. E isso ocorre porque o íntimo dá uma ordem ou envia uma corazonada e a mente contrasta, razonando, comparando e dudando. E aí entram os pobres intelectuais, condicionados por la falsa luz de la bestia que atrapou la Psi Sofia e uno llega hasta mesmo a dudar de Deus. O maestro Samael hace hincapié que é melhor praticar a meditação que perder o tempo razonando e que ela deve se volver receptiva, passiva, la mente, obviamente. Em suas palavras, devemos cambiar o processo de razonamento por la belleza de la compreensão. Também cita o maestro na frase del Bhagavad Gita que diz: la mente que é esclava de los sentidos hace al alma tan inválida como el bote que el viento extravía sobre las aguas. Para finalizar esse ponto, nos acordemos aún que aquele que logra domar a mente allá em la quarta iniciação de mistérios maiores se convierte em Buda e simbolicamente entra como Jesús em cima de burro en el Domingo de Ramos. O axioma dessa carta pode ser sintetizado de la seguinte maneira: quando os conhecimentos relativos ao caminho penetrem em nosso coração, é decir, quando sintamos um anelo, compreendamos e pongamos em prática os 3 fatores da revolução da consciência, então comenzaremos a perceber a verdadeira sabedoria do ser. Devemos preparar-nos para alcançar essa sabedoria para então ser ajudados, digamos, sem restrições. Ou seja, é necessário passar a enseñanza ao coração. O primeiro passo é estudar detenidamente as obras, reflexionando e profundizando a enseñanza, contrastando com nossa vida e o mundo ao nosso alrededor, además de entusiasmo místico. Assim, pouco a pouco surge a sabedoria quando la compreendemos e la pongamos em prática. E se há sabedoria, recebemos luz e somos ajudados em aquilo que pedimos. Pero nem sempre nos dão o que pedimos, ou porque não estamos listos, ou porque não temos compreensão e sabedoria suficientes. Veamos agora o anverso da carta com seus atributos. E vamos simplesmente abordar os aspectos práticos que nos auxiliam em uma consulta. El Egue, que significa em geral, nos diz: triunfo em lo que se propone, su esfuerzo halla recompensa, vacaciones agradables. Aqui en el derecho nos diz: operação ventajosa, contrato seguro, escritos aceptados e proyecto concreto. E en el revés nos diz: pérdida de objeto valioso, lamentações inúteis, palavras de consuelo de desconhecidos, trampa en el azar. Se sale essa carta em uma consulta, em geral requiere um análise mais profundo, porque pode sim ser favorável, mas depois de muita luta. Nos acordemos el Kier antigo donde dice guerra e lutas. E como elemento de predicção promete poder magnético, intelecção acertada, justiça e reparações, honor e deshonor, logro de los que se persigue com empenho e satisfações e contrariedades. E agora nossa análise mais allá de los conceptos. ¿Qué significa essa carta em nível de nosso trabalho interior? É através do trabalho contínuo com nossas águas mercuriales sobre a influência de Neptuno e o signo de Pisces que pouco a pouco vamos construindo esse carro de Merkabah para que o íntimo pueda se manifestar em nós. Pero é necessário muitas guerras e lutas interiores para nos libertar de los 4 cuerpos de pecado, em especial muito dolor e amarguras para doblegar e dominar a mente. Necessitamos também dessas 2 esfinges para tirar o carro, que é a sabedoria del bem para nos mover nos mundos superiores e a sabedoria del mal
para não cair sexualmente e também não cair na vida maiávica com suas ilusões. Se acordam que podemos nos desviar sutilmente no caminho com as maravilhas e encantos da bestia, aunque não caigamos sexualmente. Especial cuidado com o intelecto, com a mente que nos divorcia do íntimo. La sabedoria del mal, pues confere a uno la experiencia del pecado y por eso más vale un arrepentido en el catedral del alma que miles que no necesitan arrepentimiento. Si procedemos así, seremos asistidos por las fuerzas divinas y brillará en nuestro interior el disco solar de Amon-Ra como el sol de la medianoche, indicando que hemos alcançado a través de duras batalhas el triunfo sobre nosotros mismos. Llegamos ao final de mais um arcano del tarot egipcio a la luz de las noces de Samael Aun Weor. Síguenos y hasta el próximo arcano. Paz inverencial.